¿Qué caracteriza el movimiento circular uniforme? Bueno, se trata de un movimiento en un plano. Por facilidad lo voy a poner en el plano XY, pero puede ser cualquier plano. Sigue una trayectoria circular, no se sale del círculo, lo cual quiere decir que su radio de la trayectoria es constante, y es un movimiento con rapidez constante. Rapidez es la magnitud de la velocidad. La velocidad va a ir cambiando, pero la rapidez, la magnitud va a permanecer constante. Son tres características del movimiento circular uniforme. En este problema, les pido que consideren una partícula a la que denomino P, que se mueve con rapidez constante U en el sentido antihorario. O sea que en el movimiento circular de mi mano, en la punta de mi dedo está describiendo un círculo. Para ustedes lo está haciendo en el sentido horario, ¿verdad? Va siguiendo la dirección que siguen las manecillas del reloj. Si lo hiciera de esta manera sería en el sentido antihorario. Entonces, en mi problema se mueve en sentido antihorario alrededor de un círculo centrado en un punto O y de radio B, tal como se muestra en esta figura que he preparado. Al tiempo t igual a 0, P está en el punto de coordenadas B, 0, y hago dos preguntas. ¿Cuál es el vector velocidad al tiempo t? Y ¿cuál es el vector aceleración al tiempo t? Bien. Enunciado. Considero una partícula P, la tengo en esta posición, que se mueve con una rapidez constante U. Entonces pongo el vector U acá, y si se mueve con rapidez constante quiere decir que cuando vaya por este punto, el vector U va necesariamente a cambiar de dirección. Como pueden ver, esta es una dirección, esta es otra, pero su magnitud es constante. Entonces su rapidez es constante, pero su dirección va cambiando. ¿Claro eso? Cuando esté por esta posición, va a tener un vector U que habrá cambiado de dirección, pero no cambiará de magnitud. La rapidez, que es la magnitud de la velocidad, estaría siendo constante. Bien. En el sentido antihorario, el reloj se mueve de esta manera. Ese es el sentido horario. El sentido antihorario es el que estamos mostrando acá. O sea, trata de crecer el ángulo θ a medida que el punto se cambia. El círculo tiene un centro en O y un radio que he llamado B. Quiere decir que las coordenadas de este punto serían B, 0. Porque en este punto está colocado sobre el eje X. Las coordenadas de este punto. Menos B, 0. 0, B. Podría describir el resto del círculo, no lo hice, ¿verdad? Pero el movimiento realmente sigue acá. El círculo se describe de esa manera. Como el vector U cambia de dirección, entonces ese vector U tiene una magnitud que es constante, pero una dirección, un vector unitario que va cambiando a medida que nos trasladamos. Aquí miren, tengo este vector que tiene una magnitud, pero va cambiando su dirección. A medida que voy dando vuelta, va cambiando su dirección. Su magnitud permanece constante. Entonces, subrayo esto. Ese es el movimiento circular uniforme. La palabra uniforme significa que su rapidez es constante. Bien. El arco BP es este arco, miren, que va desde el punto B hasta el punto P. Si este es el radio, que es B,
y este es el ángulo que es teta y este es el arco, entonces el ángulo en radianes es el arco, que sería este, entre b. Como la partícula va con una velocidad u y ha transcurrido un tiempo t, entonces u por t me da el arco. Entre el radio me define el ángulo teta como u por t sobre b. Esto es importante porque lo voy a usar mucho en esta clase. ¿Alguien tiene dudas sobre esta ecuación? El arco que va desde b hasta p es una longitud que la recorre la partícula p con una velocidad constante u. Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces la distancia recorrida es la velocidad por el tiempo que ha transcurrido. Y b es el radio, de tal manera que la definición de radián es el arco entre el radio. Y eso me da teta en radianes. Salimos de esta definición y ahora viene un concepto que es el de rapidez angular, es qué tan rápido cambia teta con el tiempo. Omega, que es función del tiempo, se puede definir como la derivada de teta con respecto al tiempo. Eso es la rapidez angular. En algunos libros la notación es la siguiente. Esto le ponen teta punto. Teta punto quiere decir primera derivada de, ¿verdad? Esa sería la rapidez angular. Bueno, la rapidez angular es la rapidez angular omega por el tiempo transcurrido nos da el ángulo barrido. Esto que ven acá es la rapidez angular por el tiempo que lleva la partícula en movimiento, nos da el ángulo que ha barrido, miren, que ha recorrido. A medida que pasa el tiempo, el ángulo va aumentando debido a que a medida que pasa el tiempo, omega por t va aumentando. Ahora, como omega es constante, en este movimiento se barre ángulos iguales en tiempos iguales. Ángulos iguales en tiempos iguales es otra característica asociada con la palabra uniforme. Ángulos iguales en tiempos iguales.